La evolución de los espacios es una exposición que está encuadrada dentro de la comunidad urbe, es decir, todas las fotografías que vamos a ver en esta sala no llevan pie de foto porque por el tema de vandalismo, de grafismo y de muchas otras cosas, pues se ha decidido no dar la ubicación de ellos. El interés que yo he tenido en esta exposición ha sido de fotografiar el interior y el exterior. Lo que pasa es que en el interior me he encontrado con tantos problemas de, insisto otra vez, de vandalismo, porque no hay nada, es decir, las puertas estaban arrancadas, habían hecho fuego con ellas, los comedores y los grandes salones de estas masías estaban todos deteriorados, llenos de porquería. Entonces me he inclinado más por coger lo que es la parte externa, que es la que mejor se conserva. Urbex lo que intenta hacer es que no se sepa la localización de los espacios para que no haya vandalismo en ellos y se pueda seguir conservando como deberían estar. A la hora de plantearlo aquí en la galería a nivel de montaje, se ha querido buscar un diálogo entre las propias edificaciones, sobre todo pensando a nivel arquitectónico, a nivel también de localización, de interiores, con algunas pistas que la gente realmente también desconoce, ¿no? Que a nivel interno se saben, pero si no se conocen exactamente los sitios no se pueden descubrir. Creo que al final es algo bastante interesante de poder ver esa recopilación aquí en Murcia, que quede ese documento gráfico de alguna manera. Y por otro lado, a nivel técnico, me parece súper interesante que la gente pueda descubrir el cafenol, porque no se utiliza normalmente, es muy raro también de ver, y conocer esa técnica en la que además en la galería hay un vídeo explicativo en el que el propio artista Damián se encuentra realizando en el estudio a nivel técnico todo el proceso del laboratorio, y así de esa manera la gente puede conocer cómo funciona esta técnica. Me resulta muy interesante que también exista esa parte didáctica dentro de la exposición. El revelado cafenol es una receta alternativa al proceso clásico de revelado en blanco y negro. Por lo tanto, nos abstenemos de utilizar los reveladores químicos característicos por su toxicidad. Esta fórmula no deja de ser una alternativa ecológica. Utilizamos carbonato sódico, vitamina C en polvo, bromuro potásico, osar yodada y café soluble. El resultado final son unas fotografías poco contrastadas y con una textura única. Lo que más me ha parecido magnífico de la exposición es, aparte de la técnica fotográfica empleada para revelar las fotos, me ha gustado sobre todo cómo pone en valor una tipología arquitectónica como es la Casa Torre Murciana, que yo creo que no ha sabido esta región recuperar ese elemento arquitectónico tan determinante. Y hay otra cosa que también me ha sorprendido,
ver que hay estructuras de edificación que todavía con el paso de los años siguen estando en el mismo estado ruinoso que hace 20 o 30 años. Una pena, porque la Casa Torre es un elemento del paisaje y un elemento arquitectónico que quizá la región de Murcia debería de plantearse recuperar y poner en valor de una manera seria. Damián Lájara nos presenta un proyecto de la evolución arquitectónica de ciertos lugares de la región de Murcia. Se enmarca dentro del proyecto Urbe. Hay que decir que este proyecto ha sido comisariado por Sofía Martínez, la directora de la Galería Leucade, y por Olga Rodríguez Pomares, que es profesora de la Facultad de Bellas Artes de Granada. ¿Qué podemos ver en la obra de Damián en este proyecto? Lo que ustedes pueden ver son edificios singulares de la región de Murcia, son casi siempre grandes casonas o palacetes, del 18, del 19 y de principios del siglo XX. Y Damián nos trae una memoria del olvido. Y él hace un trabajo a través de la fotografía, un trabajo poético. Nos presenta edificios singulares con ventanas tapiadas, puertas tapiadas, pero también ventanas abiertas. Es una metáfora como un cadáver exquisito. Estamos viendo una arquitectura que está a punto de perecer, y lo que nos trae al recuerdo, al presente, es ese pasado cercano para que rápidamente pongamos a salvo esa arquitectura. Por lo tanto, es una metáfora también de nuestro tiempo, del tiempo contemporáneo. Estamos en una cultura de consumo rápido, una cultura de que todo se quiere hacer rápido y deprisa, y donde nos olvidamos del pasado reciente, de nuestros mayores, de nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. Y él nos dice, no, miren ustedes de atrás. Nos llama la atención porque lo que puede anunciarnos es el ocaso de nuestra civilización, de la actual y de la de ahora. Y es una llamada, pero una llamada también que podemos ver un rayo de esperanza. Y eso es lo que vemos en esta fotografía, una fotografía con una técnica estupendísima que se llama con el nombre de Cafenol, una técnica altamente ecológica a través de uno de los fotógrafos más representativos que podemos encontrar en el sureste español. Con la serie de fotografías relacionadas con el mundo de la arquitectura, una arquitectura que está desapareciendo paulatinamente aquí en Murcia. Vemos cómo se ha conseguido, no solamente buscando el exterior, sino también el interior de algunos de los edificios, y sobre todo con planos, digamos, de lo imposible. Son planos de algunas cosas que aparentemente las vemos casi todos los días, los que conocemos más o menos toda esta zona, pero que muchas veces pasa desapercibido. Concretamente con esta fotografía que está a mi espalda, la del nitrato de Chile, es una fotografía que está entre Murcia y Orihuela, y me ha quedado sorprendido porque me ha venido ahora al recuerdo, porque yo llevo viajando a Alicante desde que tenía 7 años, y entonces ahora mismo me ha hecho el flash de recordar lo del nitrato de Chile. Y ha sido por eso. Entonces, todo ese tipo de recuerdos en cuestión que pueden ocasionar con esto es quizá buscarse una historia propia. Y cómo ha conjugado también toda esa historia relacionada a todo el mundo de esto, pues me parece cojonudo. Pues esta exposición de Damián Lájara realmente produce una sensación de como un estrés vital. O sea, uno se enfrenta ante estos espacios que en otro tiempo han sido grandes y seguramente sitios donde se congregaban muchísimas personas, a sitios que han ido en decrepitud poco a poco, y un poco reflejan lo que es el paso del tiempo, incluso puede ser una alegoría o una metáfora de lo que es la propia vida, ¿no? De cómo uno tiene momentos de esplendor, pero poco a poco va decayendo y va quedando en lo que es solamente la estructura, ¿no? Y poco a poco se van deshaciendo. La obra de Damián, lo que podemos apreciar es un dominio de la técnica
de límites exquisitos y aparte de eso una gran sensibilidad a la hora de acercarse a la fotografía y a mostrar esas imágenes que vemos en esta exposición, que son la ruina, la belleza en ese deterioro de cada una de las piedras, de cómo la madera se va carcomiendo y cómo el tiempo va ejerciendo una labor casi escultórica sobre los objetos. La arquitectura de esta exposición, de esa fotografía, es una cosa de como casi la arquitectura que más se añora, ¿no? Es la arquitectura que la gente aún le gustaría tener, aunque luego a la hora de la verdad pide otra cosa cuando encarga un proyecto o cuando tiene que elegir una casa. Aquí en Murcia hubo una época que todavía existía la estructura de ciudad, huerta, huerto-huerta. Había una zona intermedia entre la huerta y la ciudad, que eran los huertos donde había unas casas que tenían ese aire italiano, palladiano, que ha sido tan importante en toda la arquitectura del mundo. Esas casas privadas tenían una sensación de una idea de perdurar, ¿no? Una idea de perdurar en el tiempo. Quizá tenía que ver con ese concepto de heredar, ¿no? O simplemente el orgullo de una obra que te trasciende, ¿no? Y en muchos casos esas casas eran las obras que trascendían a aquellas personas, ¿no? Que dice, bueno, cuando yo muera, esto quedará de mí, ¿no? Esa circunstancia lo que hacía era que se creara un patrimonio que, aunque era de carácter privado, pero de alguna manera ha acabado formando parte del tejido arquitectónico de las ciudades y la región, ¿no? Por eso es tan interesante y por eso esta serie de fotografías son tan relevantes, ¿no? Porque recuperan ese patrimonio privado de alguna manera y lo hacen partícipe de una cultura colectiva, ¿no? Obviamente hay una evolución de las infraestructuras, de las viviendas, de las edificaciones, que va adaptándose a los cambios que se van produciendo a nivel social. La sociedad avanza, va configurándose en torno a una serie de valores, creencias, relatos, etc. Y los edificios, la arquitectura, es un reflejo de esos valores, de esa construcción social, digamos. Quizá lo más significativo es que estas edificaciones perduran, digamos que dejan una huella de ese momento social concreto. Podemos encontrar edificaciones donde pues hay X espacios destinados a unos usos o a otros que hoy en día pueden haber quedado obsoletos o no, pero siempre queda ese reflejo de una sociedad que es cambiante. Y en la arquitectura, las edificaciones en su entorno, podemos encontrar ese momento concreto de la vida social, digamos.